directa, aparece ahí en la señalita de live, con lo cual iniciamos este Twitch, que es el primero que organizo yo, aunque no es el primero que participo como editora de Nada es Gratis. El tema que hemos elegido es la inflación. Intentando dar un título un poco divertido, me he puesto a buscar frases históricas sobre la inflación y entonces estaba esta sobre qué es un impuesto de los pobres, pero estaba también esta de Margaret Thatcher que dice que es una ladrona. Los invitados que tenemos hoy son un lujo y creo que nos van a dar una visión meramente de amplia, de 360 grados sobre el tema. Los presento en orden alfabético. Tenemos a Cristian Bartolucci, que tiene un doctorado en economía por el CENFI. Fue profesor durante 8 años en el Colegio Carlo Alberto de Turín y ahora es empresario en la empresa agropecuaria Mistol Ancho, ubicada en Argentina, en Tucumán, para más señas. Tenemos también a Pablo Fleis, que es doctorado en economía por la Universidad Pompeu Fabra, fuimos compañeros. Actualmente es Senior Consultant en el World Bank y con anterioridad ha sido consejero por Uruguay en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo y también ha trabajado en la International Labour Organization. Y tenemos, last but not least, Hernán Daniel Seoane Bernadaz, que tiene un doctorado en economía por Duke University y actualmente es profesor asociado en la Carlos III. Entonces vamos a organizar este Twitch en manera similar como lo hemos hecho hasta ahora con todos los otros temas, muy informal, simplemente yo voy planteando preguntas y cuando sintáis que queréis añadir algo, libremente lo añadís, ¿vale? Bueno. La primera cosa de la que quería hablar es, porque ahora mismo estamos hablando de inflación. Yo, desde que tengo sueldo, no he tenido la inflación en consideración en mi cabeza porque hasta ahora en Europa ha sido una cosa que por un poco de años de la que no se ha hablado porque no había motivo para hacerlo. Pero ahora nos preguntamos cuánto es grave el problema de la inflación en este momento. ¿Quién? Bueno, sabes que yo acá en la Carlos doy un curso de macromonetaria y mi gran problema era, cuando empecé el curso, era para motivar a los alumnos. Porque básicamente era tratar de decirles, bueno, esto es importante, esto es interesante, hay problemas de desequilibrios monetarios, hay problemas de desequilibrios fiscales. Y claro, los chicos estaban viendo que a lo sumo podía haber deflación, pero inflación era algo que los sorprendía. Entonces ahora, este año la verdad que fue un curso más fácil de dar y de motivar, bastante más, porque digamos, ya desde más o menos hace un año, un poquito más, ya se empezaba a ver que tanto en Estados Unidos como en Europa estaba empezando a hacer un problema. Digamos, los precios estaban empezando a aumentar. Inmediatamente post-COVID, lo primero que se vio en Estados Unidos era inflación muy, muy puntual en algunos sectores, ¿no? Que estaban medio asociados al hecho de que COVID fue una crisis medio rara, una crisis que afectó demanda, afectó oferta, y una de las primeras cosas que hizo fue romper un poquito las cadenas de valor, ¿sí? Entonces, bueno, entre eso y mandar a toda la gente a la casa que no tenía mucho que hacer y que se empezaran a arreglar la casa a poquito y no sé qué, entre todo eso se empezó a ver que había inflación, no sé, en el sector de maderas, en sectores muy, muy específicos que tenían que ver con arreglo de casas o con ítems que ya no se podían traer tan fácil de otra parte del mundo. Y bueno, ese problema fue escalando de alguna manera hasta que más o menos se empezó a salir del periodo del problema de COVID, ¿no? Cuando empezó ya a reacomodarse un poco la demanda. ¿Sí? Entonces, digamos, en ese punto, en cuanto empezó el post-COVID, ¿sí? o el post-primeras waves de COVID, se empezaron a combinar varios ingredientes, ¿no? El hecho de que las cadenas de valor estaban todavía no estaban funcionando del todo bien.
Y el hecho de que las economías de Estados Unidos, economías de Europa, habían tenido que hacer políticas monetarias y políticas fiscales bastante expansivas y bastante de golpe para evitar un impacto social. El impacto económico estuvo para evitar un impacto social medio devastador de la crisis de COVID. ¿Sí? Entonces, las dos primeras cosas que se vieron en términos de políticas, no sé si se acuerdan, fue el hecho de que en Estados Unidos, si no recuerdo mal, hace más o menos un año y medio, picó el desempleo y Estados Unidos empezó a hacer políticas de tipo de helicóptero monetario. ¿Sí? Mandar emitir deuda pública, con esa deuda pública financiar cheques directamente hacia las familias y parte de esa deuda pública absorbida por el Banco Central, ¿sí? con su política de quantitative easing. ¿Sí? Y en Europa pasó algo más o menos parecido, pero un poquito distinto, que fue básicamente que estas políticas de expansión no estuvieron dirigidas directamente hacia las familias, o sea, no hubo una emisión de deuda pública que fue a financiar directamente transferencias a las familias, sino que fue a financiar políticas del estilo de los ERTE en España, ¿no? O sea, financiar a las empresas para que las empresas no reduzcan su personal, no tengan que cerrar y echar empleados. ¿Sí? Entonces, en cuanto salimos de la crisis, la combinación de los problemas de oferta que generó el COVID y combinado con la expansión de la política fiscal para de alguna manera evitar que el impacto de la crisis sea incluso mayor, empezaron a generar algunos problemas a nivel de dinámicas de precios. ¿Sí? Complementando un poco y lo que acertadamente decía Hernán, primero para poner en perspectiva, estas inflaciones que estamos viendo de 6-8% son inusuales en Estados Unidos y en la Unión Europea, y en Estados Unidos no se veía tasas así hace 40 años, pero en los mercados emergentes convivimos bastante más seguido con estas últimas tasas. El último gran empuje inflacionario fue previo a la crisis en 2008. Hubo también en mercados emergentes inflaciones cercanas al 8-10%, impulsadas por también un boom de commodities y costos de energía. Entonces, en otras partes del mundo, estas tasas son más usuales o más asumibles, pero es cierto lo que dice Hernández, que así como él tiene problemas en explicarle a los alumnos el problema de la inflación, uno de los problemas que se detecta en Estados Unidos es que los empresarios no están acostumbrados a lidiar con este tipo de entorno. Y como la inflación altera los precios relativos y uno genera una incertidumbre acerca de precios, si tú no estás acostumbrado a eso, eso genera que puedas tomar decisiones equivocadas y, por ejemplo, desincentiva la inversión, desincentiva la entrada de nuevas empresas, genera todos problemas a nivel de productividad, dado tanto por una caída de productividad within, digamos, al interior de las empresas, como para la entrada de nuevas empresas. Más allá de eso, este nuevo empuje inflacionario de alimentos y energía, o sea, por fuera de lo que es el core de la inflación, sí genera impactos visibles en los estratos más pobres de la sociedad. Y el otro día leía justo un blog en Nada de Gratis donde decía que los hogares con menos ingresos destinan hasta 35% de su ingreso en costos energéticos. En países en desarrollo, las familias a veces pueden gastar hasta 60% de su ingreso en alimentos, con lo cual, incrementos de 10%, y cuando tú no tienes las herramientas para ajustar tu salario de acuerdo a la inflación, genera que hay un montón de millones de personas que están cayendo en problemas de subsistencia alimentaria, en pobreza o más grave aún. Entonces, tenemos, por un lado, estos problemas a nivel
empresarial, digamos, y desincentivos en inversión, pero también problemas más graves y más tangibles a nivel de las familias y sobre todo de las familias más pobres. Bien. ¿Cómo les va? Yo no soy cuando era académico en mi vida anterior, no me dedicaba a macro, era un labor economist, pero soy un usuario vivo en un ambiente hace 5, 6, no, 7 años ya, en un ambiente de altísima inflación como es Argentina. Es justamente lo opuesto a lo que comentaba Hernán. Acá la gente no puede creer, no entiende lo que es un mundo sin inflación. Y es un problema también distinto a lo que comentaban tanto Hernán como Pablo, de que la explicación tenga, que la inflación tenga una explicación. No hay un core, no es que venga claramente de, como en Estados Unidos o Europa, bueno, se ve un aumento en el precio de materias primas, un aumento en el costo de energía, y eso genera un efecto cascada sobre el resto de los bienes. Y acá no, acá tenemos una inflación endémica, tenemos un problema de inflación que trae muchísimos años, tenemos hábitos con respecto a inflación. La gente, aunque es impresionante lo complicado que nos resulta, por lo menos a nosotros los argentinos, combatir la inflación, una vez que la inflación se ha convertido en parte de la realidad. No se discute si va a haber o no inflación. En Argentina se discute si va a ser del 20, del 30, del 40, del 50, del 60. Entonces, y la gente espera subas de salarios, espera, aunque se ataquen todos los fundamentales, va a seguir habiendo un lag larguísimo porque se ha tornado una especie de hábito. Las empresas seguramente tenemos más herramientas para pelear contra eso porque, bueno, tenemos know-how, pero sin duda los que pagan las facturas son los que tienen mayor parte de sus ingresos destinados a alimentos y energía, y los grandes beneficiados es el del trade, del comercio. No deja de funcionar la competencia, no hay búsqueda de precio, porque los precios son tan volátiles que que la gente no busca precio, los márgenes, los markups se disparan. Es impresionante cómo estos últimos años de alta inflación en Argentina ha enriquecido a ciertos sectores de la economía. No pierden todos, eso es lo que quería marcar. Hay sectores muy claros que se han enriquecido muchísimo con la inflación, porque no vale la pena buscar. Ya no vale la pena buscar. Es tan volátil todo que vos encontrás un lugar que vende a buen precio y la semana que viene es otro, y entonces ya la gente ni busca y acepta. No tienen precios relativos. En Argentina no se sabe qué cuesta cada cosa. No tenés. Yo me acuerdo, voy a Italia, iba cada un año, volví a Italia, y los precios eran exactamente los mismos que los precios a los que yo me había ido 2, 3, 4 años atrás. Bueno, ahora tal vez cambió un poco. En Argentina no tenés ese precio de un mes al otro. Así que es terrorífico. Y ese es uno de los problemas de la inflación, el que se llama el costo del menú, ¿verdad? O sea, el costo transaccional que implica tener que cambiar los precios a menudo. Los precios, como dice Cristian, a veces están etiquetados, vienen en la propia etiqueta. Entonces, ya en entornos de inflación del 8 o 10%, tú te ves obligado a tener que remarcar, que cambiar, tu dinámica de pricing es distinta. Entonces, sin llegar a casos extremos como lo que cita Cristian, sí es un problema para Estados Unidos y para Europa tener que convivir con inflaciones mayores al 2%, ya 4 o 5%, implica ciertos costos transaccionales más allá de distorsiones en los precios relativos que están. Y simplemente para cerrar, el ejemplo que puso Hernán sobre la madera, o sea, todo el mundo trató de renovar su casa. Entonces, en Estados Unidos, ¿no? Durante el COVID no había nada que hacer en la pandemia, uno trataba de hacer mejorar la casa. Y bueno, eso generó una inflación muy, muy importante sobre bienes para la casa, y ahí uno tiene que empezar a ver, bueno, cuál es el momento. Hay una serie de decisiones estratégicas que si uno no está acostumbrado a lidiar con esas decisiones estratégicas, es probable que tome decisiones menos informadas o más equivocadas que en entornos sin inflación, ¿no? Entonces, ¿cuándo debo hacer la reforma? ¿Ahora? ¿Después?
va a subir más, va a subir menos, genera toda una serie de problemas de decisión, de consumo e inversión, la inflación, que hace que, y veremos, vamos a ver un poquito los riesgos que hay, que hace que la economía no fluya, digamos, como debería fluir. Creo que el ejemplo que puso Hernán es muy bueno al respecto, ¿no? Los autos usados también es otro... Sí, parece fue una locura el tema de los autos usados, ¿no? Porque los autos nuevos no llegaban directamente, ¿no? O sea, lo que había escuchado, claro, bueno, el mercado de segunda mano de autos usados parece que fue... Bueno, los analistas ahora equiparan un poco la dinámica por el peso que tiene en la canasta, ¿no? En la canasta de consumo en Estados Unidos, el uso del coche, básicamente, comparado con la canasta de energía en Europa, equiparan que un componente importante fue básicamente los costos asociados al coche, los coches de segunda mano, por la falta de coches nuevos, que básicamente no venían por problemas de distribución y de las cadenas de valor internacionales, y que una parte importante de la inflación hoy por hoy en Estados Unidos es todavía asociada a eso, cuando en Europa la parte importante de la inflación viene asociada a los precios de energía. ¿Sí? Sí. Y en ese sentido, ¿qué os parecen las medidas adoptadas, subsidios a la gasolina? En general os quería preguntar un poco cómo se podría mejorar la situación, visto que parece que los poderes públicos, más que ayudar, han empeorado la situación. Si os dieran el gobierno de algún país, a ver, ¿qué haríais? A ver, solamente quiero decir algo con respecto a los subsidios. Los subsidios se han utilizado en Argentina mucho y para pelear este tipo de cosas han sido peligrosísimos. Gran parte por responsabilidad política, fueron usados de forma política, de forma irresponsable. No sé, por eso los voy a dejar a Hernán y Pablo, que están en ambientes menos hostiles. No sé, en un ambiente donde con una política un poco más responsable, cómo puede llegar a funcionar un subsidio en este tipo de circunstancias. En Argentina, la energía se subsidia, el transporte se subsidia, hay subsidios de todos los colores y lo único que hacen es aumentar el problema. Ahí no, te iba a decir que tocaste un nervio ahí, porque sí, el tema, o sea, hoy por hoy los subsidios son en realidad una parte importantísima de la inflación en Argentina. O sea, hace unos años habíamos hecho unas cuentas y eran varios puntos del PBI de subsidio, y básicamente era comparable a los puntos de señoriaje que cobraba el sector público. O sea, las necesidades de financiamiento que generaba la masa de subsidios que se ofrecía en Argentina eran tremendas. En el caso de Europa o Estados Unidos, como que la batería de medidas también es un poco peculiar, ¿no? Porque o sea, mi impresión medio general es que en gran medida, en distinta medida en Estados Unidos que en Europa, pero la inflación actual está vinculada a las políticas a las respuestas a las crisis que hubo en los últimos años, ¿no? O sea, sin irnos tan lejos como hasta el 2008, ¿no? Pero, digamos, 2008 ya tuviste, 2008 a 2010, tuviste una expansión de lo que serían los pasivos del Banco Central muy altas. Las primeras olas del quantitative easing fueron como respuesta a la crisis financiera. En Europa tuviste algo parecido como respuesta a la crisis de deuda, más o menos por lo del 2012-2014. Eso ya te llevó a un mundo que ya antes de COVID tenía un nivel de liquidez y de instrumentos líquidos altos, ¿sí? Bastante grande a nivel internacional. Y ahí llegó COVID, ¿no? Y COVID básicamente tuvo un impacto tremendo, que donde, de vuelta, la respuesta de Estados Unidos fue expandir la política fiscal, financiar directamente a los consumidores y expandir básicamente el papel de la política monetaria un poquito para absorber el exceso de deuda pública que había en el mercado. O sea, un poquito el último quantitative easing que hizo Estados Unidos relacionado al COVID
estuvo asociado a la absorción por parte del Banco Central de deuda pública. En Europa tuviste algo parecido, implementado de una manera distinta. Sí, también implementado distinto porque, digamos, la deuda pública de cada uno de los países no está en el Banco Central Europeo, sino que está en los bancos centrales de cada país. O sea, hay cosas distintas que vienen del hecho de que acá hay una unión monetaria, pero digamos, la política monetaria y la política fiscal en algún punto están vinculadas a la inflación que hay hoy. Y en ese contexto tuviste la invasión rusa, donde la invasión rusa te pegó por el lado de la oferta, ¿sí? O sea, los costos en términos de energía aumentaron mucho para Europa, los costos en términos de commodities, ¿sí? Ucrania es un proveedor de agricultura, digamos, de commodities. Trigo y maíz. Trigo y maíz muy, muy importante. Y Rusia de fertilizantes. Y Rusia de fertilizantes. Sí. Entonces, y que ya venimos de una crisis de fertilizantes por restricciones medioambientales en China. Okay. Antes de la guerra ya teníamos con precios de fertilizante que estaba más del doble de los precios. Ahí juego de local porque trabajo en el sector agropecuario. Los fertilizantes estaban al doble de sus valores de media histórica antes de la invasión. Antes de la invasión, mira. Y bueno, y entonces todo eso, o sea, en Estados Unidos vos tenés la combinación de este problema, de exceso, si querés un exceso de demanda, ¿sí? Combinado ahora con un problema de energía. En Europa vos tenés menos exceso de demanda, ¿sí? Digamos, la demanda no recuperó las tasas de crecimiento que tenías post-COVID, pre-COVID, pero sí tenés un problema muy importante de la oferta, ¿sí? Digamos, básicamente problemas de oferta de energía y esto que decíamos. Y entonces la pregunta es, digamos, ¿qué no? O sea, ¿qué herramientas tienen los bancos centrales o los gobiernos para pelear con eso? Y es un poco peligroso porque, digamos, el tema de lo que dice Cristian con los subsidios es patente. Y si vos te querés poner a pensar, un banco central no te va a poner, no te puede proveer de energía renovable. O sea, no es lo que hace un banco central. La política monetaria no puede ser expandir la oferta de energía, porque no puede, porque no hay básicamente forma, ¿no? Sí, no sé si mientras hablaba, estás viendo los comentarios que tenemos, o los veo solamente yo. No lo veo. Vale, porque estaba justo hablando de eso, no sé si porque lo habían leído las preguntas o no. Tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores que dice, por favor, corríjanme si no estoy equivocado, en gran parte esta elevada inflación viene dada por las inyecciones del BCE de liquidez. Esperemos que con las subidas de tipos se corrija un poco. No sé. ¿Y de qué medidas les quedan a los gobiernos para corregirlos? Ahí va, eso es lo próximo que yo iba a decir. O sea, sí, el riesgo más grande que tenemos ahora, me parece, y es lo que se está discutiendo, es si vamos a entrar en un proceso de estanflación, ¿no? O sea, de alta inflación con estancamiento económico. Y eso ya pasó en los 70. La salida de eso, el control de la inflación a finales de los 70 obligó a una suba de tasa de interés de tal magnitud que enfrió totalmente la economía, pero a su vez pegó mucho en las economías emergentes, y sobre todo en Latinoamérica, con una crisis de deuda brutal. Los países se habían endeudado mucho y es una situación similar a la que estamos ahora, con altas deudas, porque, bueno, tuvieron que afrontar todo el costo fiscal de la recuperación post-pandemia y un aumento de las tasas de interés en los mercados de referencia en Estados Unidos y en Europa, indudablemente se traslada a un aumento de la prima de riesgo en los países emergentes, y eso puede generar un problema de deuda en Latinoamérica, en algunos países de Europa también, inclusive en Estados Unidos, dependiendo cómo esté la tasa, porque su nivel de endeudamiento es muy alto. Entonces, en estos momentos, en la función objetiva de gobierno, de cualquier gobierno, creo que está evitar esa estanflación, ¿no? Es cierto lo que dice el oyente, digo, hay
la política monetaria fue totalmente expansiva durante un tiempo y tuvo una lógica, y ahora viene el momento de poner paño frío sobre eso, y cómo se hace en la mayoría de bancos centrales subiendo las tasas de interés. Y ya ahora se pronostica en Estados Unidos, hoy justo se hablaba de que si ya una subida de 0,5% no iba a ser suficiente, se hablaba de 0,75, inclusive de un 1%, que sería hacía 50 años que no se veían subidas de esa magnitud de una sola vez. Claro, Pablo, fíjate, no subieron todavía y se está yendo, digamos, los stock markets se están yendo Exacto, piso y todavía no subió nada. En picada. Y bueno, la tasa de interés, la tasa de crecimiento que se esperaba a nivel mundial, 4,2, por ejemplo, ya se ha ajustado a 2,5 y se está ajustando la tasa de interés, la tasa de crecimiento para el 2023 al 2%, o sea, a niveles realmente de muy bajo crecimiento económico para los próximos 2-3 años. Y no hay consenso acerca de eso, si eso va a ser efectivo o no. Sí hay consenso que probablemente la inflación explote y no lleguemos a situaciones como las que dice Cristian en Argentina, pero que tengamos que convivir de acá a 2, 3, 4 años con alta inflación y magro crecimiento, ¿no? El Banco Mundial, en su último Prospect Report, que es un informe bastante importante que sacan, hablaba de eso, de los riesgos de esta inflación. Bernanke hoy salía en el New York Times hablando de lo mismo, etcétera. Es lo que se habla. Y quiero decir 2 riesgos más acerca de la inflación vinculada a los subsidios que decía Cristian. Uno es, como dijimos, la inflación genera cambios relativos en la distribución del ingreso. Hay grandes ganadores, los exportadores de alimentos, y hay grandes perdedores, los que tienen renta fija, los que tienen deudas a tasa de interés variable. Y hay como una idea que le empezó a pivotear el Fondo Monetario acerca de que esas rentas extraordinarias sí quizás, y en relación a las rentas extraordinarias que se sacaron del COVID, sí podrían ser de alguna forma sujetas de algún tipo de imposición, porque hay gente que está ganando mucho dinero con la pandemia y también con este boom de commodities. El otro día salió Biden a hablar en la Cumbre de las Américas, dijo, trickle down economics doesn't work, o sea, esa teoría del derrame, donde si a algunos le va bien, después a todo el mundo le empieza a ir bien. Creo que hay cierto consenso que tampoco es el camino, ¿no? Esperar que a algunos le vaya muy bien para después que eso derrame en toda la economía. Lo dice el propio presidente de Estados Unidos, lo dice el fondo. Entonces, si bien esa política de subsidios habría que ver y tiene que ser transparente y tendríamos que ver, digo, en qué situaciones es adecuada, en qué situaciones no es adecuada, también está empezando a haber cierta conciencia acerca de la necesidad quizás de tener algún tipo de impuestos extraordinarios sobre rentas extraordinarias generadas en este tipo de escenario donde hay grandes ganadores y grandes perdedores. Y el último riesgo, el último punto que tendría que tener, y me parece válido poner, es el tema de credibilidad, primero del Banco Central, o sea, todos los bancos centrales están con un tema de inflation targeting desde los 90, que ha funcionado en general a controlar la inflación, como tú dijiste al principio, no era un problema, ahora lo es, pero se basa mucho en la credibilidad del Banco Central. Y esto es un golpe a esa credibilidad. Si el Banco Central no puede controlar la inflación, eso genera problemas de credibilidad que atentan contra la solución, digamos, contra lograr bajar la inflación sin afectar demasiado el producto. Y esos problemas de credibilidad después se extienden a la clase política. En la medida que todo el mundo sufre, como tú dijiste, el título es una ladrona invisible, digamos, y todo el mundo sufre el problema de la inflación, genera un cierto malestar social que se puede traducir y lo estamos viendo en algunas partes del mundo, en la ascensión de políticas populistas que dicen, yo voy a solucionar todo esto con ciertas medidas que no son así, digamos, ¿no? Y creo que hay un descreimiento de todo el sistema, de todas las instituciones públicas que es muy, muy, muy peligroso y que puede generar graves inconvenientes, ¿no?
Sí, Pablo, yo estoy empezando a sospechar que en realidad veis los comentarios de los oyentes porque justo mientras estabas hablando, uno de los oyentes nos dice, a mí me preocupa la conflictividad social al inicio de la etapa inflacionista. Que creo que tiene mucho que ver con esto que has dicho, de que hay gente que está ganando mientras otros están perdiendo muchísimo y el tema del auge de los populismos, ¿no? No sé si queréis añadir algo más sobre el tema de la conflictividad social. No, yo quisiera mencionar algo sobre la política, ¿no? Sobre la política monetaria o fiscal porque es una situación complicada, digamos. Está bien, 8%, 10% de inflación, no estamos en las ligas argentinas o similar, pero es un problema, ¿no? O sea, llegamos a este punto con básicamente estados muy endeudados. Entonces, ¿qué haces cuando tenés mucha deuda? No. Bueno, la pagás, o sea, sos un gobierno, tenés mucha deuda, haces cierta política de deuda de rollover para que los vencimientos no se te junten, pero la deuda la pagás con impuestos, la pagás reduciendo gastos, o sea, básicamente reduciendo déficit, o la licuás. Básicamente dejas que aumente el precio, el valor real de la deuda caiga y eso se dice la pagas con señoriaje. ¿Sí? Entonces, estás como dicen los Rolling, ¿no? Estás en stuck between a rock and a hard place. Al final estás ahí, porque aumentas impuestos o bajas gastos, impacto recesivo. No tocas eso, pero dejas que opere la inflación, bueno, aumentas impuestos, bajas gastos o aumentas tasas de interés, impacto recesivo. No haces eso y dejas que aumente la inflación, impacto recesivo. Digamos, eventualmente el señoriaje te lo está pagando alguien y el título del programa es ideal para esto, te lo pagan los más pobres, que son los que menos se pueden asegurar, los que menos diversificados financieramente, los que menos se pueden asegurar contra la inflación. Entonces tenemos un problema que no es obvio de cómo solucionar. Y no es solo en Estados Unidos, donde probablemente tenemos una demanda un poquito recalentada, pero no es obvio en Europa, porque si bien la demanda no está recalentada, tenés un problema de que la oferta es baja. Y lo único que puede hacer el Banco Central, si uno quiere pensar en que es el individuo que tiene que ocuparse de la inflación, es acercar a la oferta a la demanda o acercar la demanda a la oferta. Si la oferta te bajó, o sea, si la demanda se te fue mucho, hay que bajarla. Si la oferta te bajó, y probablemente no haya mucha opción que hacer que la demanda se ajuste a esa nueva oferta. O sea, la salida de la crisis uno puede tener paliativos como ciertos subsidios muy bien diseñados que lleguen al individuo que lo necesita entre todos los consumidores, pero el grueso de esta inflación lo vas a tener que bajar de alguna otra manera. Y si no lo haces, lo que decía Pablo, o sea, tenemos una credibilidad y una reputación en estos bancos centrales que hay que ver hasta qué punto quieren poner en juego en este momento. ¿Sí? Y más allá de una cosa extra que tiene Europa, que es la heterogeneidad. La inflación en España no es la inflación en Alemania. Entonces, el Banco Central Europeo, ¿qué tiene en su función objetivo? O sea, el Banco Central Europeo quisiera dominar la inflación en España generando una recesión excesiva en Alemania, subiendo las tasas y deshaciendo su posición de liquidez, de forma tal de que la inflación en España sea baja, o tendría que jugar un poco en el medio. O sea, eso un poquito quiere decir que por ahí lo que decía Pablo es totalmente cierto, digamos. España, países con relativamente mayor inflación, van a tener un proceso inflacionario un poquito más largo que el resto. Y si el Banco Central quiere aumentar las tasas para hacer que esto para evitar que sea este el caso, de vuelta. Entonces, el nivel de deuda italiano, por ejemplo, se sostiene a una tasa del 1%, pero se sostiene a una tasa del 3-4%, digamos, ahí es como que se abre un poquito la caja de Pandora, ¿no? De que la política fiscal y monetaria están muy, muy relacionadas en cómo salir ahora de la crisis sin hacer una recesión mayor de la que nos corresponde, digamos. Sí, y de hecho estaban diciendo los oyentes estaban diciendo si el BCE tiene como objetivo controlar la inflación o también el pleno empleo en la eurozona.
Yo creo que eso, sí. Supongo que la pregunta, el oyente sabrá que la teoría es sí, la práctica no sé. Claro. O sea, es sutil, ¿no? Porque, de vuelta, tenés socios en la eurozona que no son todos iguales. Y en el proceso, imagino que por cuestiones políticas no querés cargarte digamos, a estos tipos, ¿no? Dice, una posible salida de la estanflación sería dar poder de política fiscal a la UE. No me la juego, ¿eh? Hagamos un minuto de silencio. Sí, sí. No, Poder de política fiscal, te tiemblo. sí. Solo un comentario. Hoy hablaba de Bernanke, que fue expresidente de la Fed, que tenía hoy un op-ed en el New York Times diciendo ese tema. O sea, si bien el Banco Central tiene ese dual, objetivo dual, en los 70, básicamente porque Nixon lo exigió así, porque empezó la inflación en época de elecciones y todo eso, se trató de mantener el pleno empleo a full, dejando la inflación subir. Pero hoy en día, como que las prioridades están en el combate a la inflación, y eso aseguraría una respuesta más contundente, aún a costa de bajar un par de puntos el producto. Pero que el foco, por lo menos en Estados Unidos, en estos momentos, es bajar la inflación. Y más con estos midterms que se vienen ahora, donde eso está pegando ya muchísimo en las expectativas de los votantes. El foco es, tiremos toda la carne en el asador, como dicen en Argentina y Uruguay, para tratar de bajar esta inflación. No sé, Cristian, quería decir. Sería interesante saber, que yo no es un tema que domine, cuánto viene de oferta y cuánto viene de política monetaria. Los componentes de oferta de precio de los commodities tienen ciclos, y estamos en un super ciclo, estamos en una etapa de precios altísimos. Esto no va a durar, digamos, generalmente los ciclos de los commodities son 2, 3, 4 años, y hay que ver cómo reaccionan los precios cuando bajen. Si fue simplemente un salto, o cuánto de este salto en precios se debe a este precio de los commodities y cuánto se debe a estas inyecciones de dólares y de euros que metieron los bancos centrales. Lo que es commodities, creo que la recomendación es bien clara, es dejar que la economía funcione. Lo que son precios, restricciones de oferta, hay que dejar que la economía funcione, y si te metes, es peligroso meterse, porque te metes con un objetivo político en el medio de que tenés elecciones en 1 año, en 2 años, y lo que va a terminar es generando más ruido que nada. Básicamente pueden ser épocas de vacas flacas porque los commodities están caros, y van a volver a sus precios, no sé si sus precios históricos, porque el dólar se devalúa, porque las monedas se devalúan un poco, pero sí a valores más lógicos. Hoy la soja, que es el principal producto de Argentina, vale el doble de lo que valía hace 2 años. Está bien, el dólar perdió un poco su valor, pero no se fue a la mitad. Entonces el dólar, que haya perdido 3, 4 puntos, debería estar 3, 4 puntos lo que valía 2 años. Esto va a volver seguramente a una media histórica corregida por esta pérdida de valor del dólar, igual que la soja va a ser el maíz, igual va a ser la urea, igual va a ser la energía. Creo ahí que, sí, lo que tú decías, más allá del precio de los alimentos, hay un aumento grande en el precio de los metales. Bueno, ¿por qué? Porque muchas fábricas, muchas minas, etcétera, cerraron durante la época de COVID. Entonces hay bottlenecks, digamos, cuello de botella de la oferta, que sí, a mediano plazo se van a ir solucionando, digamos. O sea, las aerolíneas despidieron un montón de gente, bueno, ahora tienen problemas para volver a contratar gente. Hay problemas de ese tipo desde el lado del punto de vista de la oferta, que yo creo que lo que decía Hernán, ¿no? El Banco Central puede hacer poco, puede incentivar, por ejemplo, energías renovables, que es todo un tema que creo que la salida puede pasar por ahí. Pero sí, probablemente a mediano plazo, de acá a 1 año, 2 años, si no viene otra crisis, o no, bueno, porque estos 2020 han sido muy locos, ¿no? Entonces, si no viene una invasión alienígena o algo así, teóricamente tendríamos que empezar a las cadenas de valor se deberían ir reajustando, y la oferta debería empezar a acomodarse. Dicho esto,
hay un meme que dice, veo la luz al final del túnel, y la luz al final del túnel es la espada roja de Darth Vader. O sea, está ese riesgo, ¿no? Está el riesgo de que todo esto desencadene digo, que shock sobre shock sobre shock, porque todavía tenemos el shock climático como, o sea, que está aquí presente y se ha postergado, o sea, digo, está como omnipresente, digamos, y tenemos problemas de cambio climático grave. Entonces, yo veo que lo más probable es seguir con una inflación, no del 8-10%, pero sí del 4%, y con tasas de crecimiento moderadas a nivel mundial en el torno de 2-3%. Eso es lo más probable. ¿Hay probabilidad de esta inflación con crisis de deuda? Hay probabilidad de eso. Hay probabilidad de llegar a 10-12% de forma permanente, digamos, por la próxima década. Y creo que no, porque justamente lo que decía Cristian, o sea, estamos en un momento muy especial, una tormenta perfecta, donde a una demanda muy expansiva se le juntó problemas de la oferta y se le juntó mercados, una gran renuncia de gente al mercado de trabajo que en algún momento va a tener que volver, y una guerra que no estaba planificada. Entonces, las cosas teóricamente se van a ir acomodando en un equilibrio que quizás no sea tan óptimo como el que vivimos en los últimos 5 o 10 años, mi opinión. Muchas gracias. A ver, estamos ya prácticamente en el último minuto, los últimos 2 minutos. Ha interesado muchísimo lo que estáis diciendo a los oyentes. Me da mucha pena porque seguimos con muchos comentarios, muchas cosas que quieren saber. Política fiscal, el origen de la deuda de los países. Yo les invito a los oyentes, si quieren a lo mejor contactar y hacer alguna pregunta concreta, porque han aprendido en qué sois expertos y quieren aprovechar de vuestra expertise. La última pregunta que iba a hacer era si la queríais jugar dando predicciones, pero la habéis jugado ya me habéis dicho una serie de todos ya, ¿no? Sí. Os habéis jugado todo a la ruleta rusa. Muy bien, si alguien quiere decir algo más para concluir, y si no, os agradecemos muchísimo la contribución, que creo que ya solo de los comentarios de los oyentes y mi propia opinión es que hemos aprendido muchísimo, ha sido muy útil. No solamente darles la bienvenida a nuestro mundo. Hola. Sabemos un montón de lo que es vivir con inflación, no tenemos idea de cómo salir de ella. No quiero asustar a nadie, pero... A ver, si nos mantenemos en este orden de magnitud, todavía hay esperanza, ¿no? Digamos, sin llegar a una catástrofe, digamos, a un aumento de tasas de lo que fueron los 70 o 80 en Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que el mundo es distinto, o sea, el mundo, hoy por hoy tenés, de vuelta, los pasivos del Banco Central, que es al final la cantidad de dinero en la economía, están en niveles que nunca vimos. Y que nunca vimos nosotros, que nunca vieron los policy makers, ¿no? Entonces, hay mucho resquemor a nivel de policy maker, porque ellos dicen, mira, yo sé cómo funciona el manejo de tasas. Sé que si te aumento 50 puntos básicos, 75 puntos básicos, ¿qué debería esperar en la economía? Si yo te bajo, no sé, un 5%, los pasivos, un 10%, un 20% de los pasivos del Banco Central, no sé qué puede pasar. Y lo que se está viendo es que puede pasar mucho. O sea, los efectos recesivos a nivel mercados financieros, por ejemplo, pueden ser muy, muy fuertes si queremos volver a una situación más normal en pasivos de los bancos centrales, ¿no? En nivel en cantidad de dinero en la economía. Y, digamos, estoy un poco con Pablo, me parece, en lo que decía. Esto va a llevar un tiempo. Probablemente no vayan a ser muchos años de 10%. Seguramente la inflación vaya a bajar relativamente rápido, pero no vamos a volver a un 2-3% en un año, en 2 años. Eso seguramente. Y lo que sí no me la quiero jugar es en cuáles van a ser los costos en crecimiento.
porque ahí está la posibilidad de que los costos en crecimiento sean bastante altos y persistentes, me parece a mí. Pero sí, en eso ahí quiero ser un poco más medido. Sí. Bueno, por estos mensajes tan tranquilizadores vamos a dormir esta noche muy bien. Muchísimas gracias a todos, también a los oyentes y a la próxima. Ay, no, muchas gracias por el grupo que No, armaste. Gracias por organizarlo de nuevo. A vosotros. Chao. Un gusto, hasta luego.